¿Qué tal? Te veo boca abajo. Tomo la carta de... Es que como estoy cargando el teléfono, Ahora sí. ahora, a ver, ¿cómo lo pongo? Me Ahí, parece ¿me ves? perfectamente. Vale, perfecto. Oye, empezamos ya. Esperamos, ¿empezamos ya o...? Sí, damos las gracias en primer lugar a... mm, Vale, empieza tú, explica un sí, poco quién organiza esto y empezamos. empezamos dando las gracias a la Asociación de Universidades Populares, a la OPEX, que es quien nos ha propuesto a la Asociación de Escritores Extremeños pues este ciclo de charlas que empezaron ayer con Susana Martín Gijón y que continúan mañana y la semana que viene y el resto de mes, ¿vale? Y bueno, pues en una propuesta que se llama La Universidad Popular no para, ¿vale? Y en primer lugar, pues darle las gracias a ellos, ¿de acuerdo? Que es un poco quienes han propuesto un poco este tinglado en el que estamos encantados de participar en esta charla con Ginés. Ginés, para quien no lo sepa, es uno de mis mejores amigos y es tan fatal lo que voy a decir ahora y es que también le admiro mucho como escritor, parece que diga una cosa por culpa de la otra, pero creo que Ginés es uno de los autores que mejor conocen buena parte de ese mundo literario al que me refiero cuando hablo del ensayo ficción, ¿vale? Porque él también lo practica, porque él también ha reflexionado sobre todo eso. Entonces, cuando a mí me propusieron formar parte de este ciclo, pues enseguida pensé en Ginés para que participara conmigo, ¿de acuerdo? En esta charla sobre narrativa, formas actuales de la literatura, etcétera, ¿vale? Y te doy paso a ti, Ginés, con lo que se te Pues ocurra. nada, lo mismo de mi parte. ¿Se me oye bien ahí? Sí, yo creo que sí. Por mi parte, lo mismo, agradecer a la Asociación de Universidades Populares de Extremadura y a la Asociación de Escritores Extremeños, que es el que ha montado el tinglado este. Y bueno, aquí el único extremeño que hay en la sala eres tú, Alex, y agradecerte a ti que me hayas invitado a charlar un rato contigo. Hemos hablado de este tema, del ensayo ficción y de las nuevas formas narrativas en privado muchas veces Ujú. apoyados en las barras de los bares. Cuando la gente habla de fútbol, nosotros hablamos de ensayo ficción y de otras cosas Sí, extrañas. muchas cosas. Y bueno, yo meramente voy a hacer un poco como de conductor. La idea es presentar un poco lo que es tu obra, Ujú. que es un poco las nuevas, cómo entiendes la nueva narrativa, hacia dónde vamos, qué entiendes por ensayo ficción. Lo he Ujú. separado todo como en 5 partes, muy estructurado. Y, y bueno, veo que la gente también puede hablar. Bueno, si dicen algo meramente inteligente, intentaré coger el testigo y hacerte la pregunta en el momento. Y si no, al final sí que al final habrá una hora una ronda de preguntas y todas aquellas dudas que la gente quiera preguntar, pues ahí lo podremos o lo podrás Perfecto. tú dilucidar. ¿Vale? Sí, sí, fenomenal. La primera parte es un poco tu biografía. Ujú. Alex Chico Morales se licenció en Filología Hispánica, cursó el DEA en Literatura Española, Literatura Contemporánea Española. Bueno, principalmente, sí, esto es. Vale. Luego fundó Oye, una ya nos revista están preguntando cómo nos conocimos, Ginés, pero bueno, mejor para luego. en un bar, de hecho fue un bar. Pues sí, 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 lo dejamos para luego, lo sí. contaremos, lo contaremos, nos conocimos en un bar. Vale, Eh, fundaste una revista de humanidades que llamaste Kafka. sí, sí. ¿Cuántos números sacaste de aquella revista? Pues como todas las revistas, tres. Es A tres. partir del tercero, fuera. Es matemático. Al Sí, tercer número, una revista o continúa para siempre o se desaparece. tú sabes que Shelley y Byron publicaron The Liberal, que era una revista, sacaron 3 números también. Sí, es que el 3 es un número maldito, es un número estupendo
para finalizar o para continuar una revista? 3 y desaparecemos. Ujú. Actualmente trabajo como profesor de instituto en lengua, ¿no? Lengua Sí, española, lengua y literatura española, sí. lengua y literatura española. Y actualmente compartimos, bueno, estamos en el consejo de redacción de Quimera, la revista, Ujú. que lleva unos cuantos números más. Nosotros ya la cogimos ya pasado los números 3, los 3 primeros, ya la lleva 430 y largos, ¿no? La Ujú. revista. Lleva ya 40 años la revista y ahí seguimos. Y hace 7 años que estamos en la revista y, y la verdad es que tus intereses se han visto bastante reflejados en... Voy a tapar esta gente que aparece ahí, Listo. aparece bastante reflejado tus intereses en la revista porque, bueno, hay una sección que tú quisiste crear, que era el holandés errante, que habla de espacios y viajes y tal. Ujú. A ti te gusta mucho la literatura de viaje, viajes, Sí. y bueno, más o menos se te ve el interés por ahí. Tienes publicados, aquí he visto 8, 9 libros, ¿tienes más? Creo que en total son 10, pero no estoy seguro ahora, 9 o 10, creo, sí. No, yo he encontrado 9. Sí, Y sí, bueno, algo así. básicamente, lo enfoco a la cámara, aquí están bueno, tienes 3 libros de poesía, 4 libros de Y poesía. 4 libros de poemas. Eso es. Tienes la tristeza del eco, que es del Sí, 2008, que sacaste eso con es. la editora regional de Extremadura. Sí, La de en 2011 en Isla de Siltorá sacaste Dimensión de la Frontera, que es este del eso que... es. ¿Ok? Sí, Un lugar para nadie, en el 2013. sí. No, esa es habitación en W. Perdón. Sí, es que un lugar para nadie no lo tengo. No, Pues no, yo te lo regalé. Pero bueno, da igual. sí, no sé dónde está. Da igual. Habitación en W, que es de 2014 en Isla de Siltorá. Y ya solamente con los títulos, solamente Sí. los de poesía, fijaos que es Dimensión de la Frontera, Un lugar para nadie y Habitación en W. Ujú. O sea, el tema de los espacios, los temas limítrofes, la frontera, las habitaciones cerradas, forma parte bueno, de tu imaginario. Sí. Luego tenemos en 2015 y 2016 dos ensayos que tú llamas ensayos. Un hombre espera, Sí. que es el retrato de París partiendo del barrio Montparnasse de José Ujú. Antonio Gabriel y Galán, Sí. un autor de Plasencia como tú. Sí. Y intenta reflejar la ciudad, ¿no? ¿Qué intentaste Sí. hacer en este libro? Ujú. ¿Cuál, perdona? En Un hombre espera, ¿qué intentaste hacer en este libro? Bueno, pues ese libro a mí me vino muy bien. Ese libro fue un libro de encargo, en cierta forma, de nuestro amigo común Andreu Navarra, para una editorial que él montó que se llamaba Libros en su tinta, ¿vale? A mí ese libro me sirvió para poner en práctica, pues, una propuesta de escritura que luego he empezado a llamar la novela de ensayo-ficción, ¿vale? Es decir, es intentar unir, ya hablaremos de esto, ¿no? Pues varios géneros, principalmente la novela y el ensayo, a través del filtro de la ficción o de la hipótesis o de la conjetura, ¿vale? Para hablar de un autor, en este caso, al que al tiempo le ha sentado un poco mal, porque ya casi nadie lo recuerda tanto, y luego también para hablar de una ciudad, también para hablar de un pasado, de una historia y de cómo todo eso se transforma en el presente, ¿no? Entonces, en el fondo, aquello fue como una primera experiencia para ver si en este tipo de escritura me sentía cómodo como escritor y luego también si podía tener algún tipo de interés para el público. Por tanto, aquello, no digo que fuera un experimento, pero sí el primer libro, digamos, que dio paso a libros mayores, como el de Walter Benjamin en Portbou, lo de Un final para Benjamin Walter, o lo de mi abuelo ahora en Los cuerpos partidos. Por tanto, aquello sí que tuvo mucha importancia para mí, en tanto que me permitió, ya digo, iniciar esta travesía de las novelas de ensayo-ficción, ¿no? Sí, eso te quería decir, porque si en ese libro, si en Un hombre espera, tú empiezas ese camino vamos a decir, experimentación con las formas literarias, Sí, yo creo que es justamente este libro el que le sigue, sí, sí, 65 momentos en la vida de un escritor de postdatas, sí. salió en Silturán en el año 2016. Yo creo que realmente este libro es la bisagra, la bisagra que hay entre Un hombre espera y los dos que ha sacado en Candaya de,
Sí, Los partidos, que es el último, este de aquí, sí, sí, y un final para Benjamin Walter, que sí, este es en el 2017, ¿no? Hace sí, sí, 3 años. 3 años ya, joder. Sí, Yo entiendo que este libro es la bisagra que hay entre tu comienzo de experimentación con el género ensayo ficción, que sí, acaba en estos dos libros, en un final para Benjamin Walter y Los cuerpos partidos. sí. Y aquí hay una cita, aquí empiezas a jugar con la metaficción, la metaliteratura, porque te inventas un prólogo, te inventas un autor, Mm, le das una vida propia, incluso le das una obra con unos títulos muy interesantes como ujú. Cuadernos de apuntes, Libro de las anotaciones, Si es que son ajenas las palabras, Ciudades inventadas, Confesión. O sea, los títulos son geniales de un autor Bueno, que gracias. efectivamente no existe. Y hay Ujú, una cita, aprovechas yo creo que para anunciar tu poética, lo que va a ser tu poética posterior. ujú, En la página 38 hay una cita que dice, un autor no debe conformarse con llenar los anaqueles de una estantería. mm. Lo que debería aspirar es que a sus libros sean capaces de saltar de balda en balda. Ujú. Esta cita yo creo que resume bastante bien, me gustaría que la comentaras porque me parece que resume bastante bien lo que es tu visión de la literatura. Sí, mira, ahora que veo eh, que cita lo del libro, recuerdo la presentación, creo que a Laia López Manrique también le suena ese libro y esa presentación, por cómo comenta por ahí, porque la hicimos los tres en la Caldés, creo que fue, ¿no? Bueno, pues a mí me gusta mucho que rescates ese libro de un hombre, o sea, de 65 momentos en la vida de un escritor de postdatas, porque es ahí donde vuelco buena parte del imaginario literario o creativo que luego he querido practicar en libros como Un final para Benjamin Walter, Un hombre espera o Los cuerpos partidos. Y efectivamente esa cita que mencionas, Ginés, Mm. es clave, absolutamente. Eh, ya no es tanto llenar baldas con nuestros libros o estanterías con nuestros libros, sino que esos libros sean capaces de saltar de banda en balda, es decir, de estantería en estantería. ¿Por qué? Porque eso exigiría un papel activo al lector y también un papel activo al librero o al bibliotecario. Ponerles en la tesitura, en la complicación, en el problema, si quieres, de que no sepan exactamente dónde situar el libro que acabas de crear, ¿no? A mí me pasó con ese libro una cosa divertida y es que 65 momentos en la vida de un escritor de postdatas, yo me lo he encontrado en secciones muy diferentes. Me lo he encontrado en la sección de novela, en la sección de poesía, en la sección de ensayo. Yo creo que hasta menos en la sección de autoayuda ha estado en buena parte. Pero es que, por ejemplo, en la central, en la librería central, por ejemplo, de Barcelona, de Mallorca, lo ponían en narrativa, mientras que en la de Callao, en Madrid, lo ponían en poesía. Es decir, en una misma cadena, digamos, una misma librería, una misma casa, mejor dicho, lo situaban en secciones diferentes, ¿no? Esto me interesa mucho. Me interesa muchísimo eh, que sea el lector el último que decida dónde situar ese libro, porque es una manera de decirle qué ha leído. ¿Sabes qué he leído? Pues si he leído un ensayo, si he leído una crónica, si he leído una memoria, si he leído una prosa poética o si he leído una novela o un conjunto de aforismos, epifanías o microrelatos, ¿no? Esto me interesa muchísimo, ¿no? Yo creo que ya la historia de haber pasado o de pensar que los géneros son estancos y que las historias tienen que tener un inicio, un desarrollo y un desenlace, pues yo creo que ya se ha medio superado, ¿no? Pero creo que también está bien tentar un poco esos límites y practicar otro tipo de escrituras mucho más híbridas, ¿no? Porque es una forma también de ampliar la propia literatura y la mirada creativa, ¿no? Entonces, en ese libro que mencionas, en ese libro y en esa cita, se esconde buena parte de lo que luego he querido hacer, ¿no? Y esa cita es una de las citas clave, Ginés, así que está muy bien que lo comentes, ¿no? Está puesta por lo mestizo, porque seamos un poco capaces de no encasillarnos, ¿no? Esto me interesa muchísimo, Ginés. Vale, yo también, el último libro que saqué, también tenía miedo bueno, yo, para venderlo más, prefería que lo pusieran en novela, porque Uh -huh. tú sabes que la mesa de novela siempre está a la entrada de las librerías,
Y en cambio, Sí. si te toca ensayo o ensayo literario, que ya es la Ujú. subdivisión del ensayo, está en el último rincón de las librerías, ¿no? Entonces, también Sí. tienes que tener en cuenta dónde el librero te va a colocar para que, bueno, para que esa compra compulsiva se Lo pueda que pasa, producir. Inés, es que tú me vas a entender muy bien porque tú también lo estás practicando con libros como Mil rusos muertos. Sabes que el ensayo español está viviendo, el ensayo en castellano actual, o en español actual, está viviendo quizás uno de sus mejores momentos literarios, ¿no? Entonces, hoy por hoy, cuando decía lo de la etiqueta, que a veces es mejor, es cierto, novela, ¿no? La etiqueta de novela sigue teniendo un peso que no tienen otros géneros, ¿no? Pero es verdad que hoy el ensayo es algo que puede utilizarse incluso como etiqueta, como argumento de venta. Y, por ejemplo, el libro tuyo, pues yo creo que llega a una serie de lectores, tal vez incluso más amplios, en cierta forma, que han podido tener un poco, o ha podido tener más recorrido incluso que algunas de las novelas que has podido publicar, ¿no? Entonces, yo creo que hoy por hoy apostar por el ensayo, tanto las editoriales como las librerías, no digo que sea una apuesta segura, pero sí que creo que hemos de ser conscientes para bien de que el ensayo como género está viviendo un momento muy interesante y muy chulo, ¿no? Por qué crees que el género está teniendo este éxito? Pues porque ya se está desprendiendo de su academicismo, porque ya parece que se puede escribir ensayo bueno, parece que antes solamente se podía escribir ensayo si tenías letra tipo 12, Times New Roman y espacio y medio, ¿no? Todo esto yo creo que ya está más o menos superado, ¿no? Es decir, yo creo que el ensayo está descubriendo nuevas formas, nuevas vías, nuevos caminos que están ampliando su marco creativo, ¿vale? Que nos estamos dando cuenta de que es un género con muchísimas más posibilidades, ¿no? Y con un camino tal vez no explorado aún, o no del todo explorado, y recurriendo a referentes de nuestra propia tradición literaria que no digo que estuvieran olvidados, pero sí que se habían quedado un poco anquilosados. El ensayo, en cierta manera, los está recuperando, los está volviendo a poner sobre la mesa, ¿no? Entonces, creo que es un género que puede llegar a soportar, incluso mejor que una novela, todo lo que le echen encima. Y eso es lo que creo que estamos descubriendo de un tiempo a esta parte, que el ensayo puede tolerar muy bien lo que es la crónica, lo que es las memorias, lo que es el diario, lo que es el diario de viaje, incluso lo que es la prosa poética y también lo que es la ficción y la novela, ¿no? Poco a poco nos damos cuenta de que el ensayo ya digo, no atado a un academicismo, a una letra determinada, ni a un interlineado pues inamovible, cuando nos damos cuenta de que ya no es un ensayo académico de tesis doctoral, ¿vale? Para que sea encuadernado con pasta dura, pues ya nos damos cuenta de que por ahí hay un camino muy interesante como escritor y como lector, ¿no? De hecho, nos ha pasado muchas veces a ti y a mí, hemos hablado de que buena parte de nuestras mejores lecturas de un tiempo a esta parte han venido más desde el ensayo que desde la propia novela, ¿no? Esto es así, ¿no? Sí, yo el tema del auge del ensayo se lo asigno también a los tiempos de crisis. O sea, siempre que ha habido tiempos de crisis, los ensayos han repuntado porque es una manera de intentar explicar lo que nos rodea, el mundo que nos Uh rodea, -huh. por qué han ocurrido ciertas cosas, ¿no? A partir del 2008, con la crisis económica que tuvimos aquí, bueno, mundialmente, Uh eh, -huh. eh, hubo un repunte del ensayo que ahora estamos recogiendo los frutos con todos estos autores que Sí. hemos dicho, Marta Rebo, tú mismo, Sergio del Molino, Vicente Luis Mora, por ejemplo, Uh -huh. Irene Ernesto Ayuso. Zafra. Uh -huh. Hay un montón de autores que más o menos también son entre tu generación y la mía, estamos ahí a una diferencia de 7 años, pero Sí, ellos porque hablan yo soy el también. mayor, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, tú estás ya aquí ya cumpliendo 40 tacos, o sea que ya la juventud, Me quedan meses, me quedan meses. pues eso, ya estás pasando de la frontera que te gusta a ti. Eso. Entiendo que ese abanico, a los finales de los 70, principios de los 80, es Uh una -huh. generación que ahora está intentando explicar el mundo que nos ha tocado vivir, que somos Sí. la generación sobreformada, que nos dijeron que teníamos que estudiar mucho para llegar muy lejos y nos hemos dado cuenta que nos han mentido como bellacos y ahora nos da esa frustración, yo creo que la estamos sacando por el tema del ensayo, ¿no? Intentar
explicar qué Ujú, está pasando. Y también por otra parte, porque el entretenimiento como lo entendíamos ya no es, antes la gente cogía las novelas para entretenerse, pero ese ujú. entretenimiento ahora la gente lo está buscando más en visual, bien sea en internet o bien sea viendo películas o series. Es un Ya. entretenimiento más audiovisual. Entonces la gente cuando realmente se toma la molestia de comprar un libro y hace el esfuerzo de leer, aparte de que lo entretengan, quiere aprender algo. Ujú, Yo creo que ese repunte del ensayo ficción, ujú. viene un poco también por aquí, ¿no? Que la gente quiere entretenerse aprendiendo o aprender Puede ser, yo estoy en parte de acuerdo con lo que dices. No, tendría que pensar un poco más en esto último, de si el ensayo vendría a ocupar un espacio de aprendizaje que no proporciona tanto la novela. Eso lo tendría que pensar o meditar un poco más. Y lo de la cuestión generacional, Ginés, pues en parte también me has hecho pensar que sí, que haya una razón que de alguna manera ligue una generación, o los 70, 80 o 90 si quieres, con este tipo de escritura. Puede ser que tenga razón. Lo que sí que creo es que si te das cuenta, ese ensayo del que hemos hablado, o esos ensayistas que hemos mencionado, desde Marta Rebón hasta Vicente Luis Mora, o Irene Vallejo, o Patricia Almancegui, por decir unos pocos, o Luis Baquequiles, o André, o, Jorge o Andreu Carrión. Navarra, etcétera. Es decir, es un tipo de ensayo muy híbrido, un tipo de ensayo que no renuncia a otros géneros. A Jordi Carrión, por ejemplo, es otro ejemplo, ¿no? Que no renuncia a otros géneros literarios. Por tanto, sí que a lo mejor es algo generacional, 70, 80, 90, si quieres, este tipo de escritura ensayística que puede definir en cierta forma a esta generación de autores, pero sí que teniendo en cuenta que es un tipo de ensayo en general muy híbrido. Por tanto, a lo mejor lo que define, por un lado, es la predilección por el ensayo y, por otro lado, la sensación de que ya no hay verdades absolutas, de que no todo está compartimentado, de que formamos parte de un hipervínculo en donde todo está relacionado con todo. Y en la literatura eso intentamos también transformarlo o reflejar, mejor dicho, ¿no? Ese hipervínculo nos hace unir ensayo con novela o nos hace unir crónica con prosa poética o nos hace unir memorias con diarios, ¿no? Por tanto, el ensayo puede ser un reflejo como género de estas generaciones actuales, pero sobre todo teniendo en cuenta que es un ensayo híbrido, mestizo, que de alguna forma, pues tal vez reflejan esa hibridez o esa ausencia total de verdades absolutas, donde todo está relacionado con todo y donde todo tiene que estar relacionado con todo. Es decir, el mundo como un hipervínculo, en donde también los géneros literarios necesitan conectarse unos a otros, porque o te transformas, o te adaptas, o mueres. Y en estos días, desgraciadamente, nos estamos dando más cuenta, ¿no? Vale, aquí comentando un poco, ya entrando un poco más en materia, Sí, aquí un final para Benjamin Walter. Cuentas bueno, el tema de fronteras que a ti te gusta, cuando Walter Benjamin llega a Pol Pot, que intenta entrar en España para para escapar de la guerra sí. y muere a las horas de llegar a la frontera. En la contraportada, que a mí el paratexto de los libros me interesa mucho en este caso, en el caso de los ensayos o los Mm, textos que no se saben muy bien clasificar, es sí, muy interesante leer la contraportada porque normalmente incluso el editor y el autor tienen una idea distinta de lo que contienen las tapas, ¿no? O sea, de lo que bien. ha tenido. Y aquí en la contraportada pone a medio camino entre el ensayo, la novela, el diario o la crónica de viajes. Ujú, Esto es lo que dice la contraportada. sí, Yo te he oído mil veces, no sé si, creo que no sé si lo llevas a nombrar dentro del texto, pero esto para ti es un ensayo ficción. sí, Igual que el siguiente libro, Los cuerpos partidos, también en sí. pantalla, que cuenta este abuelo, ¿no? Sí, sí, el de la portada, sí, es una fotografía familiar, sí. Sí, que cuentas pues la migración en los años 60 de la gente que se tuvo que ir fuera para poder trabajar y Sí, que una vez la xenofobia en Europa, lo que está pasando ahora, pues, les devolvió a su país, sí. se quedaron en una frontera intermedia. Ujú. Tu abuelo era de Granada y se acabó.
acabó, bueno, un poco cerrado en Barcelona, ¿no? En una ciudad intermedia. Sí, En los dos, yo sé que los escribiste siempre desde el punto de vista de ensayo ficción, sí. bajo la etiqueta de ensayo ficción. Ujú, No sé si te acordarás, un día en un bar, apoyados en una barra, ujú. intentamos dibujar en una servilleta el mapa conceptual de dónde estaría el ensayo ficción. No, lo hiciste tú y fue un poco catastrófico, ¿no? Pues ahora me gustaría que mentalmente tú pudieras dibujar ese mapa conceptual, ¿no? En ensayo ficción, ¿dónde lo encajarías? Si pudieras dibujar ahora en una pizarra, ¿qué piezas, qué patas tendría, cómo estarían relacionadas? Bueno, mira, Ginés, eso creo que te lo dejo a ti porque tienes una mente mucho más científica y más sistemática que tengo yo, ¿vale? Me parece que a ti esa especie de diagrama, de dibujos, por decirlo así, o de esquemas, te sientan mejor. Yo lo que sí sé es que si algún día me atrevo a hacer eso que hiciste tú en la servilleta, eso formaría parte también de la novela, es decir, formaría parte como una foto escaneada que iría dentro del propio libro, igual que una escaleta, ¿no? Antes lo hablaba bueno, el otro día lo hablaba con Fernando Clemot y sus alumnos, de que todo en cierta manera es aprovechable para que forme parte de un libro. Eh, lo de la novela de ensayo ficción es una etiqueta que yo le puse porque, no tanto porque me parezca algo inamovible o porque tenga un discurso teórico muy cerrado, pero sí que es verdad que también me he dado cuenta de que hablar sobre géneros literarios o hablar sobre términos, como este caso, también te permite reflexionar sobre la propia literatura, sobre la historia de la literatura, sobre los antecedentes de un tiempo a esta parte, sobre nuestro propio trabajo creativo, ¿no? Entonces, me interesa el término de novela de ensayo-ficción más por lo que me hace a mí pensar, ¿vale? Que por que detrás haya un discurso inamovible de esto está aquí, está allá, está... ¿Me entiendes un poco, no? ¿A qué me refiero? Ahora bien, si tuviera que definirlo en algún sitio o situarlo en algún sitio, sé que es un espacio creativo que se nutre de esos géneros que mencionabas del paratexto de un final para Benjamin Walter, ¿no? Es decir, si tuviera que buscar, así como tú, por ejemplo, has hablado muchas veces de que un microrelato está a veces mucho más cerca de la poesía, por ejemplo, que de la novela, ¿no? Con la novela de ensayo-ficción, si tuviera que situarlas cerca de algún otro género, diría que están obviamente cerca de la novela y del ensayo, pero también de la crónica, de las memorias, del diario de viajes y de la prosa poética, ¿no? Eso sería, digamos, lo que quedaría en medio de todos estos géneros, novela, ensayo, prosa poética, etcétera, sería la novela en ensayo ficción. Ahora bien, ¿que ha existido otro término para hablar de eso? Por supuesto. ¿Que yo no invento absolutamente nada? ¿Qué duda cabe? Que no estoy descubriendo aquí la sopa, el secreto de la sopa de ajo, vamos, ni de nada, por supuestísimo. Pero sí que es verdad que a veces el reflexionar sobre esos términos nos ayuda en cierta forma a reflexionar sobre la propia literatura y el trabajo creativo y los antecedentes. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo pienso, apuesto mucho más por la verosimilitud que por la verdad. Últimamente estoy cambiando un poco, pero siempre he apostado mucho por el tema de tratar de ser verosímiles, no tanto contar una verdad, sino resultar verosímiles, ¿vale? Eso yo consideraba que era una característica propia de la novela de ensayo-ficción, ¿vale? Y también que, en cierta forma, esa literatura que proponemos, pues diera voz, como hipótesis, como conjetura, pues a otra serie de personajes reales que hayan existido, ¿no? Como en el caso de Walter Benjamin en un final para Benjamin Walter, ¿no? Vale, yo me di cuenta de que eso ya lo hacía Platón, por ejemplo, en sus diálogos. Es decir, es Platón el que pone en boca de Aristófanes o de Genofonte o de Aristóteles o de lo que sea, o de Sócrates, por supuesto, cosas que a lo mejor no han dicho, ¿vale? Entonces, ahí te das cuenta de cómo él ya practicaba en cierta manera esa especie de ensayo-ficción. Transmitía un pensamiento, una reflexión filosófica en este caso, o moral, etcétera, pero también con una dosis de ficción, porque nos estamos creyendo lo que Platón imagina que diría Aristófanes, o diría Genofonte, o diría Aristóteles, o diría Sócrates, ¿vale?
eso me ha permitido a mí decir con cierta guasa de que para mí el inventor o el primer escritor de novela, ensayo, ficción sería Platón, ¿no? Pues no sé, igual que Miró dijo que a partir de las pinturas rupestres, pues el arte entra en decadencia, por decir algo, ¿no? Es decir, esos términos o esa crítica a mí me sirve para reflexionar sobre la propia literatura, ¿no? Eso es tal vez lo más valioso, es lo más valioso, más allá de situarlo en un sitio concreto o definirlo de tal o cual manera. Que esos términos nos ayuden de alguna manera a reflexionar sobre el hecho creativo, ¿no? Y si da para una servilleta o una barra de bar, pues bienvenido sea, ¿sabes? Hablando de la veracidad y del contrato de Sí, ficción que se firma con el lector, eh, sí. bueno, yo sé que tú fijas en Sócrates el ensayo ficción y Platón, sí. en Uh Platón. -huh. Eh, la autobiografía está en San Agustín, en el siglo III. San Sí. Agustín decía Tú que lo cuando citas intentaba, en tu artículo. Sí. ¿cómo? Y tú lo citas en tu artículo de Quimera, ¿no? ¿No? Y decía, tiene una cita que dice, pasaré por verdadero lo que podría haber sido cierto, pero nunca falso, que Uh es el -huh. contrato de veracidad que tú estás comentando. O sea, te puedes inventar cosas en el ensayo ficción, pero podría haber pasado. Que Sí, esto, esto que ahí te hago un paréntesis, hay una frase de Aristóteles que a mí me gusta mucho que dice, el historiador cuenta lo que sucedió, el poeta cuenta lo que podría haber sucedido, exacto. ¿no? Y es a veces más fácil, no, es más inteligente el que se deja engañar al que no se deja engañar. Bueno, dicho con frases de Aristóteles que pasa la historia y no yo ahora mismo, ¿vale? Pero es verdad que el más inteligente a veces es el que se deja engañar, el que acepta ese pacto y se deja llevar. ¿No? No está tan pendiente de si esto ha ocurrido realmente o no, sino sembrarte esa duda. Eso es lo interesante. Y eso también lo digo en lo del libro de las postdatas, ¿no? Que a veces no es tan importante en descubrir eh, si ese sitio del que hablamos existe o no, sino generar la duda, sembrar la duda de que ese sitio tal vez exista, ¿no? Sí, también, bueno, también lo que tú comentas de Stendhal, Stendhal está también como autobiografió, Uh -huh. llenó su autobiografía y él decía que su vida era como un fresco Uh donde, -huh. donde había partes, un fresco en una pared donde había partes que todavía estaban bien preservadas y se podía ver perfectamente, pero que había muchos huecos del fresco que se habían echado a perder y básicamente veías el ladrillo de la pared. Y Uh que -huh. esos huecos ficcionales eran lo que él era autoficción. Tenía que rellenar esos huecos Uh -huh. para que toda la biografía tuviera sentido, siempre desde un punto de veracidad. Eh, en este libro, en este Sí. libro que no hemos comentado, es de Se ve 2017, al revés, pero lo leo. Ale, chico, vivir enfrente. Vivir enfrente. 9 conversaciones, ¿sí? Aquí Ventaja. esto lo editó la Junta de Extremadura y Sí. son nueve entrevistas que tú haces a autores como Álvaro Valverde, Carmen Riera, Jordi Doce, Raúl Zurita. Y el que más me interesa a mí es Javier Cercas, porque yo Ujú, sé, creo que alguna vez lo hemos hablado, cuando hemos intentado fijar un poco lo que son los orígenes del ensayo ficción, sí. siempre sale por ahí Javier Cercas y sale Anatomía de un instante. Ujú, Y en Anatomía de un instante, un poco, él repite un poco todo lo que tú has dicho, ¿no? Él crea espacios de ficción y crea espacios de conjetura. Él cuenta la noche del 23F, lo que pasó el 23F, el golpe de Estado, pero deja unos espacios de conjetura que rellena con ficción aquello que no sabe o no ha podido encontrar la información veraz que pudiera suplir esa información, ¿no? ujú. Entonces, ¿cuáles serían para ti los libros contemporáneos que pudieron formar la base de lo que tú llamas ensayo ficción? Bueno, O, mira, por un lado voy a responderte algo ligado con algo que comentan también los amigos de Silex. Y es que yo no veo en todo esto una ficción histórica. Una ficción histórica o la novela de ensayo ficción que a mí me interesa habla más del presente que del pasado. Porque es el presente el que interesa. El pasado solamente se toma como punto de referencia para saber por qué nuestro presente es el que es. ¿Vale? Es decir, el pasado simplemente es un faro o un referente para explicarnos un poco mejor por qué nuestro presente es
es el que es, ¿no? La ficción histórica parece que solamente se anquilose en un momento determinado, ¿no? A mí ese trasvase continuo entre presente, pasado, pasado, presente, en el libro me interesa muchísimo. No solamente hablar del pasado, sino del propio presente. Esto creo que lo hace bastante bien autores como Patrick Deville, por ejemplo, ¿no? Entre los autores que comentabas que de alguna manera sientan esas bases, claro, tú piensas, por ejemplo, Anatomía de un instante, de Cercas, él lo empezó escribiendo como un ensayo, ¿vale? Pero luego fue Premio Nacional de Narrativa, ¿no? Es donde él se da cuenta, dinero mediante y prestigio mediante, te das cuenta de que es eso que acaba de escribir no solamente es un ensayo, sino también una novela. Y yo también en ese libro veo una novela en tanto en cuanto sigue una línea argumental que casa muy bien con los libros anteriores de Cercas, ¿no? Ese proceso de búsqueda del otro, del doble, del presente y el pasado. Es una novela más para mí de Javier Cercas, que luego se corroboró, ya digo, con el Premio Nacional de Narrativa, Esto ¿no? le ha pasado hace poco a Irene, se llama, la de Vallejo, es que te iba a poner el ejemplo. Terminó en un junco, es el mismo ejemplo. O sea, escribe Efectivamente. la historia de la El, literatura, de la escritura, de la lectura y de sí. el Premio Nacional de Narrativa. Es el mismo caso. No, Irene Vallejo ha sido el de El Ojo Crítico de Radio Nacional. De narrativa. Además, yo felicito también a ese jurado del Ojo Crítico por tener la valentía a la hora de galardonar un libro, un premio de narrativa, digamos, a lo que en principio se plantea como un ensayo, pero es que no es solamente un ensayo. Es que se puede leer, y ella lo defiende así, Irene lo defiende así, como una especie de cuento que explica Sherezade cada noche al sultán. Es decir, uno puede leer El infinito en un junco como si fueran las mil y una noches, ¿no? Eso es muy interesante. Por eso su libro es tan interesante, porque no es un ensayo académico. Entonces yo este libro lo pondría como un referente, ¿no?, actual de lo que da de sí el ensayo. Si vamos un poquito más atrás, claro, no podemos evitar la influencia o mencionar la influencia de Enrique Vilamatas, ¿no? Es decir, Enrique Vilamatas es tal vez uno de los autores españoles que más ha trabajado, digamos, en este sentido, ¿no? Y que mejores resultados literarios ha dado hasta el momento, ¿no? Para mí Vilamatas es un referente dentro de este campo, ¿no? De hecho, yo creo que él en cierta forma se queja de que a veces juzguen sus libros como novelas, más como novelas que como ensayos, ¿no? A mí me pasa casi lo contrario, a veces prefiero que lo juzguen más como novelas que como ensayos, ¿no? Porque a veces se busca en los libros que he podido escribir una especie de exactitud adoptar, porque no todo lo que explico tiene que ser cierto. Es decir, no me interesa tanto la verdad histórica o factual, me interesa sobre todo la verdad literaria, ¿no? O la verosimilitud literaria, ¿no? Entonces, prefiero que se lean más mis libros hacia eso que proporciona la novela que el ensayo más o menos académico, donde parece que todo lo que uno explique tenga que ser cierto. No, en absoluto. Ya has nombrado a Vilamatas y has nombrado el contrato de veracidad con el autor. Estoy seguro, estás pensando en Historia abreviada de la literatura portátil, seguramente. Por ejemplo, o en Barley y compañía. Eso es un ensayo, claro, es un ensayo sobre una generación, la generación Sandy, que no existió. Él se inventa toda una generación de escritores. Es un falso ensayo de ficción. Que esto encaja con el tema de la veracidad que tú decías. Desde el punto de vista filosófico, la verdad es la concordancia del lenguaje con la realidad. O sea, que el lenguaje intente corresponderse con la realidad. Eso es muy difícil. Hay un autor suizo que se llama Max Frisch, no sé si lo conoces, era arquitecto y escritor. Intentó hacer un experimento muy curioso de autoficción, que se fue con una chica un fin de semana a la playa de... Escribió una novela que se llama Montauk, me parece. La playa de Montauk, que es una playa que está cerca de Nueva York, y intentó pasar un fin de semana con una chica, que se llama Lili, creo,
y intentó contar el fin de semana lo que había ocurrido, o sea, toda la verdad. Simplemente contar lo que pasaba, para que fuera una autoficción que fuera realidad, que fuera la verdad. Pero se dio cuenta, y ahí viene la parte buena del experimento, se dio cuenta que en algún momento, para explicar una situación actual, tenía que tirar del pasado. ¿Vale? O sea, que no solamente contando lo que está pasando ahora te puedes aferrar a la realidad, sino que en el momento que tiras del pasado y tiras de memoria, en ese mismo momento entra la subjetividad. Y al entrar la subjetividad, la memoria es dúctil. O sea, tú durante muchos años la has estado preparando a tu antojo para que en el momento que salga a tu gusto. ¿Me entiendes, no? Entonces, yo sé que la memoria también es una parte como un ingrediente de tu literatura. Y me gustaría que me hablas un poco de tanto de la memoria como del pacto de veracidad que tú firmas con el lector. O sea, aquí, mira, ya sé que te gustan las citas, he apuntado citas de Emmanuel Carrère, por ejemplo, que dice, promete decir la verdad y miente lo mejor posible. Sí. Hay otra cita de Antoine Compagnon que dice, la literatura es un remedio contra lo real. Y hay otra cita de Jean Cocteau que dice, soy una gran mentira que dice siempre la verdad. O sea, los tres autores francófonos, no sé por qué la autoficción es bastante francesa. Sí. No sé por qué. Porque miente Pero mucho. el tema, me gustaría que comentaras el pacto de veracidad, que tú en tus libros, hasta dónde es permisible mentir o componer, y ahora te contaré yo una anécdota de cuando yo escribí mi último ensayo de ficción, y el tema de la memoria. ¿Cómo manejas esa memoria y cómo la adaptas según tus intereses de lo que quieras expresar en ese libro? O sea, ¿cómo adaptar la memoria? Mira, vamos por partes. He visto que comentaba Verónica Nieto que eso lo hacía Borges, y es verdad. Claro, ¿cómo no hablar de Borges, por ejemplo, ¿no? Es decir, lo interesante de estos términos, por ejemplo, novela, ensayo, ficción, etcétera, es que te hace reflexionar mucho sobre lo que comentábamos al principio, de cómo un término a veces dispara nuestra educación literaria, ¿no? Y observada desde determinado prisma, ¿vale? Pues te permite repasar también tus propias lecturas, ¿no? Claro, Borges es un experto en esto, es que los límites entre realidad y ficción y con ese trasfondo de crítica literaria, pues Borges era un experto. El cine eso lo ha hecho muy bien también, con falsos documentales, ¿no? Estoy pensando ahora, por ejemplo, en Selig, de Woody Allen, ¿no? Es un falso documental, pero que en cierta manera lo que genera, lo que provoca, es una realidad. Es decir, yo hay una cosa que le digo mucho a mis alumnos en el instituto, y es que el arte es una mentira que provoca una verdad, ¿no? Es decir, uno sabe que delante de una pantalla, delante de un libro, te están explicando una ficción, algo que tal vez no exista, pero lo que genera en ti, las emociones que generan en ti, tristeza, ansiedad, inquietud, vitalidad, etcétera, son reales porque las sientes y las palpas, ¿no? Dicho de otra manera, el arte puede ser una mentira que genera una verdad emocional, sentimental, política, filosófica, moral, llámalo como quieras. Por tanto, en ese pacto previo, yo lo que pido es que, o lo que se propone en cierta manera, es que no hay que ser puntilloso con lo que uno escribe. Hace un tiempo recuerdo haber leído de Rubén Martín Giraldez un estado de Facebook que decía algo así como, a ver, señorita literatura, no me interesa tanto que el personaje se meta la mano en el bolsillo izquierdo o derecho. Y es verdad, es decir, no hace más verosímil que alguien introduzca su mano en un bolsillo si es en el izquierdo o en el derecho. Por otro lado, también es verdad que eso le puede revestir con más datos y sensación de más verosimilitud, etcétera, pero no es tan importante, ¿vale? Si vamos buscando todo aquello que ha pasado y no ha pasado en una novela, creo que es reducirnos un poco nuestra capacidad lectora, en cierta forma. Por tanto, yo en esto considero casi como el humor, aunque en el humor todavía lo tengo es mucho más conflictivo el tema de los límites del humor y demás, ¿no? Pero yo para mí en la novela de ensayo ficción o en todo eso que tú hablas, yo considero que cabe todo absolutamente. Y si tú decides situar yo qué sé,
basar tu novela en Darwin, por decir algo, y lo sitúas en el siglo XXI, como un habitante pues, ¿por qué no? Quiero decir, lo interesante es resultar verosímil con todo eso. No tanto, insisto, en que ya desde la primera página te digan, no, 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 es que este tipo vivió 2 siglos atrás. Eso no me interesa tanto, ¿no? En cierta forma tiene mucho que ver con lo que me comentas tú de la memoria, ¿no? Para mí la memoria, o sea, empezaste hablando al principio del tema del lugar, ese es quizás mi gran tema literario, pero me doy cuenta de que poco a poco uno de mis grandes temas es la memoria, pero sobre todo la memoria como una fuente de inspiración o de enseñanza para explicarnos mejor nuestro presente. Es decir, cada día estoy más convencido de que el pasado encierra muchas claves para explicarnos cómo somos, para explicar nuestro presente, para explicar por qué habitamos una ciudad y no habitamos otra, para explicar por qué tenemos predilección a actuar de una manera y no de otra. Parece que las cosas sean de la noche a la mañana, ¿no? Y, ¿y por qué hice esto? No, es que te has preparado durante mucho tiempo para hacer esto, ¿no? Y pasamos por casual o por azarosos encuentros para los que llevábamos media vida preparándonos, solo que a lo mejor no lo habíamos verbalizado. En esto valoro mucho la enseñanza poética o literaria de 2 autores a los que admiro mucho, que son Jaime Gil de Viedma y Edmond Javés, ¿no? Javés y Gil de Viedma sabían muchas veces la extensión de un texto que iban a escribir. Gil de Viedma sabía que Pandémica Celeste iba a tener 99 o 101 versos, por decir algo, ¿vale? Antes de escribirlo. ¿Qué te explica eso? ¿O qué me explica a mí? Que a veces un texto está escrito mucho antes de que uno lo plasme en un papel o lo teclee en su ordenador. Por eso digo que siempre escribimos desde la memoria. Uno interioriza un montón de cosas, uno interioriza un montón de experiencias, pero que luego salgan, digamos, a la luz a través de un cuadro, a través de una película, a través de una novela, a través de lo que sea, es cuestión, eso sí que es azaroso, pero no surge de la nada. ¿Entiendes? Por eso siempre digo que escribimos desde la memoria. Los textos que uno vuelca sobre un papel ya estaban escritos mucho tiempo atrás, ¿vale? Nos hemos preparado para ese encuentro mucho antes, ¿no? Vale. A colación de lo que estás contando, me parece muy interesante porque yo el ensayo ficción, o tal y como yo me he enfocado en mi ensayo ficción, yo hago que el lector piense que está en un viaje de descubrimiento, que lo está haciendo conmigo al mismo tiempo. Sí. Seguro que entiendes lo que te quiero decir. O sea, que es Totalmente. un proceso de investigación que tú has empezado y que el lector Sí. está viviendo contigo, que va a pasar por los mismos puntos con descubrimientos, pero como tú bien sabes, y aquí viene lo de forzar la realidad, como tú bien sabes, tú a priori ya sabes más o menos dónde va tu obra o lo que quieres contar o cuáles van a ser las conclusiones incluso de esa investigación. Sí. Tú haces pasar como que la estás realizando en ese momento, pero tú ya sabes cuáles van a ser las conclusiones. Y todo va enfocado hacia esa conclusión. Te comento una anécdota. Por ejemplo, cuando escribí Mis rusos muertos, tú sabes que hay un par de entrevistas. Hay una entrevista a la dueña de la librería Prole, que es Sí, una sí, recuerdo. librería de mujer de Barcelona, y también a la directora la Francesca Bonmasson, Sí. que también es una biblioteca de mujeres. Yo ya sabía lo que quería contar en el libro, yo ya sabía dónde quería ir y qué conclusiones quería. Entonces hubo un momento que me planteé que esas entrevistas fueran ficticias, o sea, que fueran ficcionales, pero algo dentro de mí me dijo que las tenía que hacer. Pero también fueron un poco tramposas, porque yo ya las preguntas necesarias, capciosas, que yo sabía que me iban a devolver el resultado que yo quería. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí, 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 total. Entonces tú ¿cómo entiendes ese viaje de investigación que yo siempre digo que hay como dos tramas? Está la trama ensayística y la trama ficcional, que una se apoya en la otra y se van adelantando, se ayudan a que vaya adelantando la trama. ¿Cómo enfocas ese proceso de investigación? ¿Es real? ¿Tú ya tienes el final? ¿Ya sabes lo que quieres contar al final? ¿Cuáles van a ser los objetivos, las conclusiones? Y si realmente estás fuerzas
con personajes o con cosas que realmente no han pasado para que sea creíble aquello que no... ¿Sabes lo que Ujú. te quiero decir? Sí, 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 ¿Qué proceso de totalmente. investigación? Mira, para empezar, a ver, yo en lo que es el proceso de documentación, de investigación, yo disfruto mucho. Es decir, eh, disfruto más documentándome para un libro que escribiéndolo. Eso lo veo en el tiempo que invierto entre una cosa y otra. Yo puedo estar 2 años documentándome para un libro y a lo mejor he escribido en 2 meses, ¿no? O un año y estar un mes escribiéndolo. Es decir, es eso lo que explica de mí es que disfruto mucho con ese proceso, con esa búsqueda, ¿no? Entiendo perfectamente lo que decías, ¿no? Lo que decías al principio de qué hay detrás del propio libro. Bien, pues lo que hay detrás del propio libro también tiene que formar parte del propio libro. Javier Marías decía que había escritores con brújula o sin ella. Yo no sé si hay escritores con brújula o sin ella. Lo que sí sé es que esa brújula tiene que formar parte como elemento narrativo del propio libro, ¿no? Eh, Creo que has hablado de una cosa importante para mí, que es el trabajo en proceso, el work in progress, ¿no? Por decirlo así. Yo creo que ese laboratorio del escritor también tiene que ser mostrado o se puede mostrar dentro de la escritura, porque es interesante, porque es la manera que tenemos de conectar pasado y presente, porque es la manera que tiene el lector de saber que no solamente estás explicando algo, sino los motivos, las razones que te conducen a explicar eso. Tal vez ese aspecto me interese mucho más. ¿Entiendes? Es decir, yo Sí, suelo sí, sí. decir en el ensayo ficción que no me interesa tanto el fuego, sino el camino que nos ha llevado a la leña. ¿De acuerdo? Ese es un poco ¿cómo decirlo? La motivación de la escritura. Es decir, quiero que el lector no sepa tanto sobre mi abuelo o sobre Walter Benjamin o sobre Portbou, sino los motivos que a alguien le da por recuperar a un abuelo al que no conoció, una muerte más o menos difusa o poco clara, como fue la de Walter Benjamin, o por qué Portbou está como está, ¿no? Es decir, los motivos que a mí me han conducido a Portbou, los motivos que a mí me han conducido a Walter Benjamin o los motivos que a mí me han conducido para recuperar la figura de un familiar ausente, ¿no? Eso me interesa mucho más el camino más que el propio fin. Por tanto, claro que no tengo una idea preconcebida, no sé dónde voy a terminar toda esa investigación, no sé cuándo va a terminar el libro, simplemente sé que lo he terminado. Simplemente más o menos puedo intuir cuál puede ser su último capítulo o su última página, ¿no? Pero sobre todo eso me lo va dictando la propia narrativa. Porque además me he dado cuenta de otra cosa, y es que hay soluciones literarias que solo se resuelven mientras estás escribiéndolas, ¿no? Entonces, proyectar o imaginar cosas previas a mí no me ha traído. Es decir, yo no soy un autor de escaleta, ¿no? A veces yo sé que eso en los talleres de escritura y todo eso se pone de ejemplo y creo que está muy bien a la hora de generar un tipo de libro, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no soy un escritor de escaleta, simplemente porque no sé dónde me va a llevar el libro, no sé dónde me va a llevar esa documentación. Es ahí donde más me interesa ese proceso creativo, las ramificaciones, el no saber cómo se puede bifurcar algo, el que una idea te lleve a otra, el que no sé, un apunte te acabe conduciendo a un apunte completamente distinto. Todo eso solamente lo descubres mientras estás documentándote o escribiéndote. Por tanto, cualquier planteamiento previo a mí no me funciona, por ejemplo. Vale. Ya enfocando ya hacia el final de la conversación, porque me gustaría abrir las preguntas a la gente que se haya conectado. Tengo dos apartados más, que es uno, las características o materiales de tu obra, que viene un poco también a lo que acabas de decir. Y luego hay una última sección que es frente al espejo, que ¿Sí? son preguntas que tú has hecho en tus propias entrevistas a Uh autores -huh. que ya enfocaban tus preocupaciones en el año 2009, cuando solamente tenías publicado un libro. Y Sí. veo que esas preguntas que tú hacías en el 2009 Uh -huh. son todas tus pues, paranoias literarias que Yeah. has desarrollado desde el 2009 hasta ahora. Volviendo a lo que tú decías, que no es un autor de escaleta, yo he puesto 4 ingredientes en tu obra. Uno es la memoria, de la que hemos hablado. Uh -huh. Otro es la experiencia, que acabas de decir, Sí. eh,
Bueno, yo pienso que no se puede escribir sobre aquello que se sepa solamente teóricamente. Ujú, Tienes que vivir. Y yo creo que sí, eres un autor de experiencia. De ujú, hecho, sé que para escribir un final para Benjamin Walter viajaste en varias ocasiones a Portbou y ujú, estuviste por allí dando vueltas, preguntando a la gente, viendo lo que te hacía sentir la estación de trenes abandonada. Eso es experiencia para mí. ujú, No escribes sobre algo que no hayas vivido. sí, Y luego las fronteras y los espacios. ujú, ¿Vale? Hemos hablado de la memoria, que es moldeable, ujú, dependiendo de lo que queramos contar, de la experiencia, que entiendo que tú eres un escritor de experiencia, que te gusta experimentar sobre lo que vas a escribir, ujú, incluso lo fuerzas, como en el caso de Benjamin Walter, que fuiste a Portbou a ver qué te sugería aquello. ujú. Y luego fronteras y espacios. Me gustaría que hablaras un poquito del tema de fronteras y espacios. Yo sé que te gusta escribir mucho sobre el espacio. Sí. Y Bueno, entonces, yo en estos puntos que has dicho, memoria, experiencia y tal, estoy de acuerdo. Frontera, por supuesto, y sobre todo, más que lugar, lugar fronterizo, ¿no? Eso está muy bien, porque estoy de acuerdo. Es verdad que yo añadiría un cuarto punto, que es el tema de la propia escritura, el propio acto literario. ese está al final, eso lo tengo también. Pues eso sería tal vez el cuarto pilar, por decirlo así, ¿no? Pero sí, sí, totalmente. A mí el tema del lugar y del lugar fronterizo me interesa mucho, pero tal vez porque juzgo así también a los seres humanos, como, como, pues como seres fronterizos, muchas veces entre dos mundos, ¿no? Entonces, ¿por qué me siento inclinado hacia esos lugares? Pues tal vez un poco con lo que te decía de la memoria y cómo la memoria a veces te explica por qué tu presente es el que es o tu situación actual es la que es. Bueno, pues porque de alguna forma uno ha labrado todas esas experiencias previas, las ha interiorizado. En mi caso vital hay algo muy claro y es que yo, por ejemplo, nazco en Plasencia, pero 20 días más tarde estoy en Barcelona, pero luego ya me vuelvo otra vez a Plasencia. Entonces, ni aquí terminaba de ser de un sitio, ni allí terminaba de ser de otro sitio. Es decir, todas esas, aquí por ejemplo en Barcelona, cuando era pequeño vivía en un barrio, pero el colegio lo tenía en el centro. Esa especie de deslocalización que tanto influyó en mi infancia, creo que en cierta forma es el resultado de por qué a mí, o perdón, la causa de por qué a mí, en cierta forma, me apele tanto ese interés por la frontera o los lugares fronterizos. Creo que hay una razón vital y me di cuenta de eso últimamente. Me di cuenta de que esa predilección mía por la frontera viene de haberla interiorizado durante esos años de infancia en donde yo vivía en las afueras e iba a un colegio del centro o en donde yo vivía en un lugar que no coincidía con mi lugar natal, ¿no? Y que luego vuelves a ese lugar natal y resulta Y que no, que ya no perfecto. formas parte de ese sitio. Creo que todo eso ha formado parte de mi educación emocional y creo que los libros que he podido escribir o los temas y obsesiones o asuntos con los que yo he tratado o que yo he tratado, en cierta forma son el resultado de aquellos primeros viajes en autobús o del centro, perdón, del centro de las afueras al centro de Barcelona. Creo que en el fondo uno lo que hace luego es escribir anexos de sus primeras experiencias vitales, ¿no? Vale, aquí tengo una pregunta que sé que te va a encantar. ¿El ensayo ficción sirve para responder preguntas o para plantear dudas? No, no, para plantear dudas. Es decir, no entiendo la literatura que solamente apueste por la respuesta. La respuesta, quiero decir, eso es dar por hecho que la literatura es útil, pero, pero la literatura para mí no es útil, es necesaria. Ok. Acabo de ver, Yo, Ginés, que quedan 20 segundos para terminar la hora ¿se va a cortar del esto? directo. Bueno, yo, si quieres, lo dejamos aquí. Abrimos a la gente que quiera Que preguntar algo. charlen por privado o por lo que sea Yo y estoy darte las viendo gracias aquí. porque quedan poco, Sí. ¿vale?